Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y vamos a ver Batwoman. Esa rata es real. Twinkle, little bats, how I wonder where you're at. Qué asco todo eso. Ahí vengo. Parece que es a propósito esto. Uy, Batwoman la salvó. I get it. Blackgate doesn't look good on a resume. But it did give me a valuable skill set. Get real good at reading people. Faces can tell you a lot. Ay, yo la contrataría, es buena hablando. Fire on Batwoman. This ambush comes after the Crow's own Jacob Kane forged an alliance with the... Creo que es la primera vez que la noto tan parecida a Kate, a Batwoman. And it looks like she was good at keeping secrets from both of us. Sí. You know she didn't work alone. Who were her other friends? Way, it's not like she was about to use I'm Batwoman as an icebreaker. Can you think of anyone who wanted to harm her or Batwoman? Anybody who might have sabotaged her plane? Ah, es por eso que están tratando de averiguar. Looking into any possible enemies. ¿Y ella no dijo nada You know, it's too bad she didn't have someone who loved her watching her back. sobre Sofía? I think we're done here. Yes, because I want. Just staying quiet for months about who Batwoman really was. It wasn't my secret to tell. No, just your secret to keep. Sí, la principal sospechosa de todo esto es ella. No ella, pero sí ella. Qué hermoso ese outfit. The safe. You see that? Me gustó esta pelea porque tuvo una iluminación mucho más copada, mucho más luz. Oh, y otra vez. Díganme que hay cámaras de seguridad, por favor. Hey, so. Love the hair. ¿Se conocen? It's Agent Moore. I figure we've done this enough times to be on a first name basis. Because I was trying to stop it. Casting yourself as the hero? Now that's The Crow's last mistake only cost me 18 months of my life. Ah, fue culpa de ellos también, ese error. Then an actual serial killer like Alice has been arrested for stuff she did. You think I don't know the real reason Jacob Kane won't put a bullet in her? What are you talking about? That if Alice weren't white, she'd be dead. Ah, ya. Sorry for the inconvenience, Ms. Balder. Because she's your sister, too. I mean, does covering up for her run in the family? That bitch kills my mom. I would never help her. Ya. I'm sorry. Tell me where I can find her. And I will get justice for both of our moms. Podemos shipearlas. I know I'm not a doctor, but I am pretty sure there's nothing you can do for him. Uy, es Mouse. It's Mouse. ¿Va a haber alguien atrás? Need a tissue? Believe it or not, I'm not here to kill you, Penny Whistle. If I was, I'd just swipe left. Qué divertida que es. Since our mutual enemy killed my dear sister before I could. Sophia? A little supervillain, super spy team up. I already have a brilliantly terrifying plan. Kate was the only person who had any sympathy left for you. Está solísima. Now that she's gone, No tendría que haber matado a Mouse. you don't have anyone. Por suerte hay mucha seguridad. Wait, is he still? No, Then how was he moving? I don't know. Guys, Phil and Warnock doesn't start out for a few weeks. She's got 330 square miles of Gotham to choose from. guys, Yes. I think I can narrow it down. Batwoman rally. I'll do it. No. I did really great my first time in the suit. Hello? Black, hey, I think that she knows that. And you're out of options and you're out of time. Put me in the suit. Sí, alejala. Total, lo otro es como un distorsionador de voz. Now look heroic. And
Loose the hands on the hips, because it's overkill. Now clench those fists, chin up. And now try and angle that cape so it catches some wind. Kate? No. Bueno, se dio cuenta que no es Kate, pero... Get that imposter off the roof. You need to get out of here immediately! You've got them fooled. But not me. I don't know who you are, but you're not Batwoman. Hoy, Alice. What exactly are you doing in my sister's hand-me-downs? The one thing she wouldn't do. I'm gonna kill you. I get what she took away from you, but Batwoman does not kill. Well, like you said, I'm not Batwoman. I cannot let you do this. Don't think you're in the position Sí. to stop me. Ryan. No puedo hacer nada con el traje. Ryan. Wow, the suit's for real. You can't seriously be okay with this. You know what I'm really not okay with? Everybody just expecting me to get over the fact that Alice killed my mom. And maybe if Kate would have done what Ryan's trying to do, she'd still be alive. You willing to bet Kate's legacy on that? ¿Vieron que la semana que pasó les dije que no había ningún tipo de conexión con los personajes? Bueno, For you. se arregló todo en este episodio. Was that supposed to do something? Murciélagos con bombas. Si son murciélagos, lo único que tenés que hacer es protegerte que no te agarren del pelo. You don't think these are the bats that Alice fed Mouse to? And they could be the carriers for the toxin that killed him. Ahí sí es un problema. I gotta get back to the clinic. People don't have a minute. Ryan! Dale, Ryan. Who are you? The chick who just saved your life. These bats are toxic. Anyone who's bitten, get them to the hospital. No, just send these toxins back. Hay que sacarlos. You got a better idea? That's your blood. I swiped it from you when Nocturna tried to drain you, so technically it's a gift. And now I'm just supposed to believe that you gift wrap the antidote. I just figured I'd missed a lot of your birthdays, so... ¿Y pero por qué hizo todo esto entonces? This one's actually willing to kill me. She's gonna be a handful. Va a ser divertido porque no está ese límite. Ella va a usar el Batmobile. You got 3 lanes. Try to stay in one of them. There's the decommissioned subway station at Nieder Avenue. Should be empty. No, that's a homeless encampment. There's people down there. Okay, working on it. Eso me gusta porque ella sabe qué está pasando debajo de Gotham. Get off the bus now! No. Please. Whoa. La puerta está cerrada. Woman? Oh, no, I'm not really Batwoman. Well, you are to me. Oh, What's Alice's play? exacto. Good deeds aren't her thing, and I think we both know she didn't just grow a conscience. No entiendo cómo esto podría llamar la atención de Sapphire entonces. Just want to know if we're over because you don't trust me or because I'm not Kate. Both. Both. Yeah. Already have a Batwoman. Where was she last night? Qué hermoso el Best thing outfit that ever happened to me was the day Mama Corey de Second best thing Mary. was the day I found that suit. And I can bring that hope back to Gotham. But Kate Kane was top of her class at one of the most elite military academies in the world. And she still struggled to take down criminals. Maybe she didn't spend enough time with them. I have been trapped in a life surrounded by criminals. Uy, va a leer los diarios. No sé si quedaron los de Batman o si son los de Kate. Tonight I saw a girl who reminded me of myself. Scared, but fearless. People like her are the hope this city needs. Estas pequeñas casualidades no me gustan tanto. She's mine. And now, your little stunt with that miracle cure has drawn Sapphire's wrath. Hablemos un poco de este episodio de Batwoman.
Un episodio que me gustó bastante más que el primero. La sentí mucho más cómoda a la actriz interpretando a Ryan. Creo que el primer episodio no fue así porque fue más sobre Kate y no sobre Ryan, a pesar de que Ryan estaba muy involucrada. Pero fue un primer capítulo en el cual no se la vio tan cómoda, en el cual había otro tipo de tensión dando vuelta. Y en este episodio la noté mucho más cómoda, la noté mucho más divertida, teniendo esas conversaciones con cada uno de los personajes de manera más natural. Incluso la conversación con Sofía me pareció súper natural y a pesar de que nunca jamás se habían visto, banqué muchísimo ese primer encuentro entre ellas. Lo mismo me pasó con Mary, lo mismo me pasó con Luke. Creo que la dinámica del equipo está buena y creo que lo que le aporta esta nueva Batwoman a este mundo puede ser muy interesante. Esto ya lo dije en el episodio anterior, pero Ryan tiene conocimientos de lo que es la vida criminal de Gotham, tiene conocimientos de lo que es el mundo bajo de Gotham, la gente que está en la clase baja, clase trabajadora, que es algo que Kate no tenía, que si bien ella estaba tratando de ayudar, lo hacía bien desde su torre de cristal, muy de lejos. Algo que Ryan puede hacer es involucrarse mucho más en todo eso, y está buenísimo. Ya en esta primera conversación en la cual Luke la está mandando a un túnel en el que supuestamente está todo vacío, pero que ella sabe que hay homeless, cambió la situación. No vayamos allá porque hay gente que vive ahí y que bueno, ustedes no la conocen, pero esa gente está. Y desde ese punto, también desde ese pitch que ella hace para poder entrar al universo de Batwoman, este último momento con Luke y Mary, en el que ella dice, conozco el mundo criminal, conozco cómo piensan, estuve involucrada con ellos durante mucho tiempo, entonces sé. Eso puede ser importante, Obviamente después tenemos todos los principios de Kate y también va a ser difícil para ella, para Ryan, no caer en la tentación de atacar a Alice cada vez que aparezca. Entonces, va a estar bueno también desde ese punto, desde la necesidad de aprender a controlarse, de aprender a ser Batwoman con Alice. Va a estar buenísimo porque va a tener también la relación que ya existe con Sophie. Va a estar buenísimo porque obviamente Jacob Kane va a querer atraparla a la impostora, pero quizás también Jacob se da cuenta que tiene que hacer las cosas diferentes con esta Batwoman y pueden ir desde otro lado. Él sabe que ella también es una criminal, así que puede ser muy entretenido. Algo que yo les dije que estaba muy mal en el episodio anterior, que era que todo estaba en base a las relaciones que Kate tenía con los personajes. En este episodio se arregló, me parece que muy bien. Así que desde ese punto me gustó mucho, creo que las peleas estuvieron mejor que las del episodio anterior, hubo mucho más movimiento. Me parece que este segundo episodio es lo que pasa con todos los segundos episodios. Por lo general el piloto se nota que hay mucha tensión, porque en el piloto se graban cosas que por ahí después no la van a mantener nunca más. Pero los pilotos son eso. Entonces, ese primer episodio probablemente para ellos también haya sido lo mismo que grabar un piloto otra vez. Así que ahora están en una dinámica completamente diferente a lo que fue el episodio anterior y es más entretenido. Desde ese lado me gustó mucho la actuación, me gustó mucho la relación, así que vamos a ver cómo sigue eso. Por el lado que quizás no sabemos muy bien hacia dónde vamos a ir, es lo que tiene que ver con la villana de esta temporada, que va a ser Sapphire. Una Sapphire que aparentemente mató a Kate, que causó la muerte de Kate, que probablemente lo haya hecho por culpa de lo que esté haciendo Julia, y también obviamente quizás por la relación que tiene con Alice. Así que vamos a ver cómo es que sigue todo eso la próxima semana, pero bueno, lo tendremos que descubrir próximamente. Algo que me pasaba a mí durante el episodio es como que no entendía por qué Alice estaba haciendo todo esto, pero al final del día lo estaba haciendo para llamar la atención de Sapphire, así que tuvo un montón de sentido. Me gustó. Obviamente va a pasar lo mismo que le pasó a Kate en la primera temporada, que uno esperaría que no vuelva a pasar cuando ya va en una segunda temporada de una serie, pero bueno. Ryan va a tener que vivir a la altura de Kate,
como Kate tuvo que vivir a la altura de Batman. Entonces, la sombra que tienen detrás va a generar mucho en cada uno de los personajes y eso va a estar siempre presente. Mientras que vaya avanzando la serie, por ahí va a estar menos presente y mientras que vaya avanzando la serie se va a poder liberar un poco más de esa tensión. Cosa que pasaba con Kate al final de la temporada anterior, pero que ahora tenemos una temporada nueva con un nuevo personaje, entonces, Dear Kate, y empezamos otra vez. Me gustó, realmente me gustó este episodio, me pareció entretenido. Creo que lo mejor que tiene este episodio es la relación de todos, como Luke no está muy seguro de todo lo que está pasando, no quiere que esto esté sucediendo, no está muy seguro de haber elegido a la correcta para que se transforme en Batwoman. Entonces va a tener que empezar a ganarse su confianza. Esperemos que le paguen un sueldo o que por lo menos le den un trabajo, así ella puede simular lo que está haciendo, pero necesita un trabajo, porque obviamente tiene que vivir de algo y nada, lo necesita. Entonces, me voy a ir, creo que comenté todo lo que quería comentar, así que me voy a prender el aire porque hace mucho calor. Si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Batwoman. Chau, chau.